Se complica la situación política en Túnez. El presidente del país ha destituido al primer ministro y ha suspendido la actividad parlamentaria. La oposición le acusa de dar un golpe de Estado. Todo llega horas después de las manifestaciones multitudinarias para exigir la dimisión del gobierno ante la grave situación sanitaria y económica provocada por la COVID. Sí, así es. Lo primero, decir que anoche miles de ciudadanos salieron a las calles. La mayoría son partidarios del presidente de Kais Saied para festejar esa decisión de suspender, que no disolver el Parlamento porque la ley no se lo permite. Anoche el presidente lo anunció a través de televisión, que hacía una interpretación del artículo 80 de la Constitución. Según ese artículo, el artículo 80, el presidente de Túnez puede tomar las medidas necesarias en caso de peligro inminente. Saied dijo que asumía el poder legislativo y el ejecutivo y que también él mismo nombraría un primer ministro durante ese periodo de transición. El ejército ya se ha desplegado por las principales calles del centro de la capital de Túnez. También está cubriendo y está protegiendo los principales organismos y edificios públicos e incluso ha impedido ya el acceso de numerosos diputados al Parlamento. El jefe del partido Ennahda, que es de corte islamista y al que pertenecía el primer ministro ya destituido, ha dicho precisamente eso, que se trata de un golpe de Estado contra la revolución y contra la Constitución. Según algunos medios locales, el presidente del país ha ordenado el cierre de las fronteras aéreas y también marítimas durante un espacio ilimitado. De la protesta a la celebración, en cuestión de horas, miles de tunecinos han vuelto a tomar las calles, esta vez para festejar los cambios orquestados por este hombre que no duda en sumarse a ellos. El presidente Kais Saied es aclamado por la multitud. Acaba de derrocar al gobierno al cesar por sorpresa al primer ministro Hichem el Sisi y asumir él de forma provisional la jefatura para salvar el país, dice, y restaurar la paz social. Pero no es la única decisión tomada tras la reunión urgente con altos cargos del ejército y fuerzas de seguridad. Saied ha suspendido la inmunidad de los parlamentarios y congelado el Parlamento. La Constitución no me permite disolver la Cámara, pero no me impide suspenderla, ha dicho el presidente, quien se ampara para ello en el artículo 80 de la Constitución tunecina y apela a la situación de peligro inminente para el país. Poco después, el ejército impedía la entrada en la Cámara de Rached Ghannouchi, el presidente del Parlamento y líder del partido Ennahda, quien ha calificado de golpe de Estado las decisiones del presidente tunecino. El giro en Túnez llega tras las manifestaciones celebradas en el país para exigir la dimisión del gobierno ante la grave situación económica y sanitaria provocada por la COVID. Los críticos temen ahora un alejamiento de la democracia y un regreso al gobierno totalitario anterior a la primavera árabe. Vamos a tratar de entender un poco mejor las claves de todo lo que está ocurriendo y lo que están viviendo en Túnez. Saludamos a Haysama Miraj, investigador del Real Instituto Elcano y gran especialista en el mundo árabe. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál ha sido el detonante de la actual crisis en Túnez? Bueno, hay varios detonantes. Hay factores que se han juntado en el tiempo y que han provocado esta situación, que es una situación de fragilidad muy grande en el único país árabe donde se inició un proceso de transición democrática tras las revueltas de 2011, la llamada Primavera Árabe. Por un lado, hay una crisis política con varios actores enfrentados entre ellos, con un bloqueo, un estancamiento en el proceso político y lucha entre los poderes ejecutivo y legislativo. Por otro lado, están los efectos de la pandemia y la crisis económica que ya existía en Túnez antes de la llegada del COVID-19 y que se ha acentuado de forma muy severa, con una situación económica bastante al límite, al igual que en otros países del entorno. Y además hay otra dimensión geopolítica, que es que hay países externos, potencias regionales o internacionales, que tienen intereses en Túnez y en la evolución de la experiencia tunecina, única experiencia en la región árabe, y que intentan pues o bien apoyar o bien descarrilar la única experiencia democrática en un país árabe. Nos fijamos en uno de esos factores que ha comentado, en primer lugar, la pandemia. ¿Por qué Túnez está teniendo tantos problemas para gestionar la crisis del COVID? Por ejemplo, si lo comparamos con Marruecos. Bueno, como en muchas partes del mundo, en los países del norte de África, en Oriente Medio, están sufriendo las consecuencias de la pandemia, sobre todo en países
que dependen mucho del exterior y de la economía internacional, por sectores que son muy importantes para su economía, como el turismo. Es el caso de Túnez, el caso también de Marruecos, de Egipto, de Jordania, pero también pues el daño que está provocando pues todo el frenazo a la actividad económica, a las inversiones en el país, a todo tipo de actividades que antes generaban riqueza, empleo, pero que ya se encontraba en una situación frágil antes de la pandemia. Todo esto hace pensar que en un futuro no lejano, en los países del sur y del este de la cuenca mediterránea, podemos encontrarnos con unas muestras de malestar social y de choque entre las sociedades y los sistemas políticos, la mayoría de ellos autoritarios, por su incapacidad de cumplir con cuestiones muy básicas de servicios, no solamente la parte sanitaria, y sobre todo por el tema del empleo y el endeudamiento creciente de estos países, y Túnez es uno de ellos. Varios factores que han acabado con esas protestas, imágenes que veíamos ahora mismo en pantalla y que ya tienen consecuencias. El presidente tunecino ha cerrado el Parlamento y este movimiento ha sido muy criticado por la oposición. Dicen que se trata de un golpe de Estado. ¿Se puede considerar así un golpe de Estado? Bueno, aquí estamos en una frontera muy fina entre un golpe de Estado, un autogolpe, como se vio en otras partes del mundo en décadas anteriores, es decir, el Poder Ejecutivo pues suspende al Legislativo, en este caso el Parlamento, se quita de en medio pues al primer ministro, y el temor que existe en Túnez, como en otros países donde las poblaciones salieron contra unos regímenes autoritarios y muy personalistas, el temor que existe es la concentración de poderes en manos de una sola persona, en este caso de un presidente, que está luchando para convertir el sistema político tunecino en un sistema presidencialista con los poderes concentrados en sus manos. No es el caso con la Constitución democrática aprobada en el año 2014 en Túnez, donde hay una separación de poderes y donde hay ciertas indefiniciones de la relación entre los poderes. Esa lucha es la que ha llevado, sumada a la grave crisis social y económica, a un golpe de fuerza por parte del presidente, y que ahora mismo pues abre muchos escenarios y muchas dudas sobre el futuro de Túnez y el agotamiento del modelo de su Segunda República, la Segunda República que surge tras la revuelta antiautoritaria y tras la revolución contra el régimen de Ben Ali, que sería la primera república de Túnez autoritaria hasta 2011, y ahora cabe preguntarse qué vendrá después, si va a haber una reconstrucción de esa revolución hacia un sistema democrático o no. Esa era yo creo ahora mismo la gran duda, si el país entra ahora mismo en un terreno pantanoso que lo aleja de ese proceso democrático en el que se embarcó tras el fin de la dictadura de Ben Ali. Sí, así es, y sobre todo también el temor de que se trate de un presidente, Kais Saied, que no procede de, digamos, el sistema político o que tuviese una experiencia política previa, ni de gestión pública, sino que se presentó como un antisistema, o más bien alguien de fuera del sistema, y recibió gran apoyo con sus propuestas populistas por parte de la población en unas elecciones democráticas. Y precisamente con esa propuesta populista, que es la que varias veces ha dicho que quiere acabar con la partitocracia y buscar un sistema de democracia directa, que no queda claro en qué consiste ni cómo se articularía, el temor de que ese hiperpresidencialismo pues al final lleve alguna forma de concentración de poderes incompatible con la democracia, y sobre todo que no permita avances a nivel económico, a nivel de bienestar social, de derechos y de garantías, que eso es lo que proporciona la separación de poderes en cualquier régimen político. Y Túnez, por el momento, había conseguido resolver los conflictos internos por la vía del diálogo. Túnez, en la última década, ha visto una transferencia pacífica del poder entre distintos actores políticos, partidos políticos, y lo ocurrido ayer con la decisión del presidente pues rompe esa tendencia de una transferencia pacífica del poder o de un diálogo como forma
de resolver conflictos políticos, por un lado, pero también económicos y sociales. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca allí en Túnez. Muchísimas gracias, Haitham Hamira, investigador del Real Instituto Elcano, especialista en el mundo árabe, por despejarnos algunas dudas, algunas claves de lo que está ocurriendo en Túnez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.